Protección de datos en España. Tiene especial importancia la protección de datos en España, a efectos de poder defender al consumidor y usuario frente a posibles abusos que cometan en el tratamiento de datos. Desde el año 1994 se han ido aprobando una serie de normativas de cara a proteger al consumidor y usuario básicamente, pero en general a todas las personas físicas, de los tratamientos que puedan hacerse de sus datos personales. En un principio se enfocó la defensa en tratar de proteger aquellos ficheros y aquellos tratamientos no automatizados, es decir, en papel. Como consecuencia de la evolución que hemos sufrido en cuanto a los medios tecnológicos, el tratamiento de datos se ha pasado de ser un tratamiento propiamente no automatizado a ser un tratamiento automatizado, es decir, por medios tecnológicos. Estos medios tecnológicos permiten que el tratamiento de datos sea mucho más ágil, mucho más sencillo, mucho más barato para las empresas, de tal manera que puedan invertir mucho más tiempo, mucho más dinero en tratar de captar al cliente mediante el tratamiento de sus datos personales. Teniendo en cuenta esta circunstancia, tenemos la actual ley española que regula la protección de datos, que es la Ley 15/1999. Esta ley se aprobó en el año 99 a la vista de la evolución que ha habido en cuanto a los medios tecnológicos. Asimismo, tenemos un reglamento de desarrollo que se aprueba en el año 2008. Efectivamente, y como he dicho, es un reglamento de desarrollo, porque no hace otra cosa más que desarrollar la ley de 1999. La desarrolla en base a todos supuestos, toda casuística que se ha ido desarrollando y que la ley no había podido prever, pero no lo había podido prever porque los medios tecnológicos van desarrollando de manera continuada y casi es imposible al propio legislador prever estos casos, pero en la medida de los posibles el reglamento de desarrollo lo ha previsto. Es muy importante tener en cuenta la protección de datos, tanto el propio consumidor y usuario que ve cómo sus datos pueden ser tratados por diferentes empresas para finalidades múltiples, incluso fraudulentas o ilícitas, como también para el punto de vista del empresario, de la empresa que se dedica a tratar esos datos con fines ya sean publicitarios de marketing o para cumplir con la propia obligación con sus clientes. Por eso es muy importante regular la protección de datos y conocer cuáles son los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. Asimismo, decir que un tratamiento adecuado de los datos permite conocer todos nuestros gustos, nuestras necesidades y permitiría incluso, me atrevería a decir, a manipularnos en cuanto a nuestra vida diaria. Por ello, la Agencia Española de Protección de Datos tiene especial vigilancia y pone especial hincapié en la recopilación de los datos por empresas, su tratamiento por las empresas, así como la cesión. Dentro de la cesión, especial hincapié a la venta. La venta está totalmente prohibida de datos personales para impedir que todos los datos de una persona física puedan ser empleados por una multitud de empresas de manera que le manipulen. Es preciso dejar claro que los datos personales que protege la ley son los de las personas físicas. Las personas físicas son las personas más vulnerables ante las posibles campañas de marketing y publicidad. Ni que decir que los menores de edad son los más protegidos porque es muy fácil jugar con su voluntad. El tratamiento de datos de personas físicas que engloba la ley son aquellos datos que estén incluidos en un fichero, cualquiera que sea su soporte. Debe ser obviamente un soporte físico que permita su tratamiento, automatizado o no automatizado. Y se aplica la ley tanto en el sector público como en el sector privado. Bien es cierto que el sector público tiene una serie de bondades que no se aplica en el sector privado. Como toda normativa, y a pesar de que hemos dicho que se aplica a todas las personas físicas, que protege los datos de las personas físicas, hay excepciones. Entonces, esas excepciones vamos a pasar a enumerarlas una por una.
La primera de ellas, por ser la más genérica, ¿quién se excluye? Las personas jurídicas. La ley no protege los datos de las empresas, ni de las organizaciones, ni de cualquier tipo de entidad. Por lo tanto, dejar claro que esta ley solamente protege a las personas físicas. En caso de que se vulneren los derechos relativos a los datos personales de una empresa, habrá que ir directamente a los tribunales de justicia, pero no se podría ir a través del procedimiento establecido para la protección de datos de carácter personal. Que una vez dicho esto, debemos decir que hay ficheros de personas físicas, ¿vale?, pero que solamente contienen datos profesionales. Datos profesionales me refiero nombre, apellidos, puesto que ocupa en la empresa, cargo, dirección de trabajo, teléfono de trabajo, fax de trabajo e email de trabajo. Estos ficheros también quedan excluidos de la propia aplicación de la ley y de su reglamento de desarrollo. Igualmente, igual que quedan las personas jurídicas excluidas, también quedan excluidas los empresarios individuales, siempre y cuando los ficheros contengan datos que sean relativos a su puesto de trabajo. Cuando hablamos de empresarios individuales nos referimos tanto a los autónomos como a empresarios industriales como a navieros, de forma genérica. Otro colectivo que está excluido de la aplicación, las personas físicas fallecidas. No resulta de aplicación. Ahora hay una excepción. Los herederos podrán ejercer el derecho a la oposición de los datos personales con respecto al fallecido. Es decir, los herederos sí podrán ejercer esos derechos de los datos del fallecido. Existen otra serie de materias, ya no nos referimos a personas, sino a materias que quedan excluidas de la aplicación de la Ley de Protección de Datos y de su reglamento. Vamos a referirnos a ellas brevemente. Estas son pues las materias clasificadas, pues aquellas que por su especial importancia o relevancia o su necesidad de confidencialidad se regulan por otro tipo de normativa. Asimismo, aquellos ficheros relativos al terrorismo y a formas graves de delincuencia organizada también están excluidos. Asimismo, los ficheros para el régimen electoral, para fines estadísticos, científicos e históricos, así como los de las Fuerzas Armadas y de los fuerzas y cuerpos de seguridad, y los correspondientes al Defensor del Pueblo y al Registro Central de Penados y Rebeldes y de los registros civiles correspondientes. En cuanto al ámbito territorial, es una de las cuestiones más problemáticas que están surgiendo, dado que es, como se puede entender, un fichero automatizado por medios electrónicos. Puede ser o puede entenderse que es tratado al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál se aplica? Todos los gobiernos han intentado acotarlo, intentar poner límites, pero la realidad es que es muy difícil. En cualquier caso, por no dejar de referirnos a la ley, digamos que se aplicará la Ley de Protección de Datos y su reglamento de desarrollo a todos aquellos ficheros que sean tratados por establecimientos que estén ubicados dentro de España. ¿Qué nos referimos a establecimiento? Nos referimos a cualquier tipo de organización, digamos una empresa, una oficina, una sucursal, un representante. Incluso el encargado del tratamiento, es decir, se considerará que se aplica la ley española cuando una empresa ubicada fuera de España, incluso fuera de la Unión Europea y fuera de este espacio, haya encargado a otra empresa que esté ubicada en España su tratamiento. En ese caso también resulta de aplicación la ley española. ¿Cuándo resulta también de aplicación española? De acuerdo con los convenios internacionales. Existe multitud de convenios multilaterales y bilaterales en los que se establece cuál será la legislación aplicable. Por último, también será de aplicación la legislación española para todos aquellos establecimientos que se encuentren ubicados dentro de la Unión Europea, pero empleen medios técnicos nos referimos a los servidores, que traten datos de tránsito. En ese caso también será necesario que será de aplicación la ley española. Considero que es importante determinar una serie de términos a la hora de entender la normativa sobre protección de datos.
sin intención de aburrir, pero es necesario entender quién es el afectado o interesado. Se entiende por afectado o interesado el titular de los datos, la persona física de que son los datos. Esa persona es el afectado, ¿vale? ¿Quién es el responsable o titular de los datos? El responsable o titular de los datos es la empresa o la persona que decida el tratamiento que se realiza a esos datos. No tiene por qué ser el titular del fichero, tiene que ser el que decida sobre esos datos. También es importante recalcar la figura del encargado. ¿Quién es el encargado? Es esa empresa que no es el responsable ni el titular del fichero de datos, pero que es el encargado de realizar el tratamiento de datos. Es una empresa externa, no tiene nada que ver, no hay ninguna relación societaria entre ambas, pero es el encargado. Este tiene las mismas obligaciones que el propio responsable. Entonces es muy importante. También es muy importante el concepto consentimiento. La ley de protección de datos básicamente se basa en la palabra consentimiento. ¿Por qué? Porque la persona física, de uno u otro modo, según los casos, debe haber ofrecido su consentimiento para que sus datos puedan ser recopilados y tratados o incluso cedidos. La cesión de datos es un concepto quizá el más protegido por la ley y por su reglamento. ¿Qué se refiere cuando se dice cesión? La cesión se refiere a cualquier tipo de operación que se realicen con los datos que suponga una transmisión de datos a un tercero no autorizado. Por ejemplo, y es un caso muy concreto que pasa en muchas ocasiones, es la venta. Está totalmente prohibida la venta de ficheros, cualquiera que sea el fichero. Está totalmente prohibida si no se tiene el consentimiento del interesado. Vale. Luego hay otro término que se puede llegar a confundir con el concepto cesión, y es el acceso por parte de terceros. La diferencia fundamental entre la cesión y el acceso de terceros es que esté permitido o no. La cesión nunca está permitida, mientras que el acceso a terceros es un acceso permitido. Otro concepto fundamental es las transferencias internacionales. Las transferencias internacionales pueden considerarse una cesión o un acceso permitido por parte de terceros, pero en cualquier caso supone que los datos van a viajar más allá de las fronteras nacionales. Es muy importante este término a efectos de que las diferentes legislaciones puedan entrar en controversia. Habrá que estudiar la legislación del país del importador y del exportador. Por último, debemos hacer referencia a qué es un fichero. Un fichero es todo conjunto organizado de datos personales susceptible de tratamiento. Vamos a dar una vuelta al tema de los datos propiamente dichos. ¿Cómo se pueden recopilar los datos? Pues los datos no se pueden recopilar por ningún tipo de manera fraudulenta o ilícita. No se pueden copiar los datos o cogerlos de un amigo o robárselos a un compañero. Tener en cuenta que un fichero es una propiedad privada. Como tal, tiene la misma protección que cualquier otro bien. Podría decirse que si estás robando un coche, pues todos entendemos que no se puede robar un coche. Pues lo mismo pasa con los ficheros. Estamos ante la propiedad privada y un fichero no se puede robar, ni coger ni prestar, porque además se necesita el consentimiento. ¿Cómo deben ser tratados los ficheros? De una manera leal y lícita. Vamos a explicarlo. De una manera leal, los datos personales, cuando se recopilan y cuando una persona facilita los datos personales, lo hace con una finalidad. Por lo tanto, la persona que ha recopilado los datos los tiene que utilizar, los tiene que emplear de acuerdo con esa finalidad. No puede emplearlos para ningún otro tipo de datos. Eso sería ilícito porque la persona física que facilita los datos los otorga únicamente para esa finalidad, no para cualquier otra. Además, esos datos, ¿cómo deben ser? Esos datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos. No puede pedirse todo tipo de datos.
Hay que pedir solamente aquellos que sean necesarios para la finalidad para la cual se solicitan. Si estos datos fuesen excesivos, la persona titular del fichero tendría que eliminarlos inmediatamente. Todos aquellos datos que no sean válidos, porque sean excesivos, porque no son adecuados, porque no son pertinentes o porque no están actualizados, deben ser automáticamente eliminados. Y además deben ser eliminados en un plazo de 10 días a contar desde que se tenga noticia del mismo. Estos datos además deben ser veraces, se debe de comprobar que los datos sean veraces y puestos al día. Asimismo existe una obligación legal de que los datos sean cancelados. Desde el momento en el que ya no sean necesarios para la finalidad para la cual se pidieron, los mismos serán cancelados obligatoriamente, sin perjuicio del derecho de bloqueo de los mismos, cumpliendo con las obligaciones que también establece la ley. Además, los datos de carácter personal de las personas físicas deben ser tratados permitiendo en todo momento a que los afectados, los interesados, puedan ejercitar los derechos ARCO. Son los derechos fundamentales que se otorgan a los consumidores y usuarios, que son el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y el derecho de oposición. Y además los medios para poder ejercitar esos derechos deben ser, tal y como dice la ley, sencillos y gratuitos, entendiendo por tales, ya sea un email, ya sea un envío prefranqueado, ya sea una llamada a un número de teléfono gratuito. El tratamiento, hay diferentes tratamientos que están excluidos de la ley. Estos tratamientos son los tratamientos realizados con fines históricos, científicos y estadísticos. Existen otros, pero estos son mayoritariamente los más importantes que están excluidos. Hemos hablado del consentimiento. No, vamos a hablar del consentimiento como cuestión básica. A pesar de haberla definido anteriormente, es fundamental entrar en el consentimiento. El consentimiento, como todo el mundo puede entender, es otorgar afirmativamente otorgar un derecho para que puedan recopilar y para que puedan tratar mis datos personales. Ese consentimiento puede otorgarse de diferentes maneras, pero en cualquier caso el mismo debe ser inequívoco. ¿Vale? Inequívoco significa que no haya lugar a dudas de que el mismo ha sido otorgado. Para que no haya lugar a dudas de que ese consentimiento ha sido otorgado, es preciso informarle previamente de una serie de cuestiones. Es decir, la persona a la que se le piden los datos y que ella va a otorgarlos, tiene que informarse de una información. ¿De qué información se tiene que informar? Pues básicamente de quién es el titular del fichero, el contenido del fichero, la finalidad del fichero, el responsable del fichero, en su caso el encargado del fichero. Si hubiese alguna cesión habría que informarle de la cesión del fichero y de la finalidad. Asimismo, si los datos que se solicitan deben ser facilitados de manera obligatoria o facultativa y las consecuencias de otorgar los datos. Esa información es fundamental entregársela a la persona interesada, al afectado, al interesado, porque él tiene que tener derecho a saber para qué van a utilizar esos datos y quién los va a utilizar, porque dependiendo de una persona u otra tendrá interés en que los mismos sean tratados. ¿Cuándo se solicita el consentimiento? Pues hay una fórmula principal, la genérica. Esta es en el momento de la recogida, es decir, en el momento en el que yo pido los datos personales, en ese momento tengo que informarle. Bien es cierto que muchas veces los datos no se obtienen de manera directa o no es posible informar en ese momento al afectado de la información obligatoria que es preciso facilitarle. En este caso, el reglamento prevé un segundo procedimiento. Este segundo procedimiento, digamos que es auxiliar, es subsidiario al principal, que es en el momento de la recogida. El procedimiento que se prevé en el reglamento es el siguiente. Usted ha recopilado unos datos, tiene unos datos,
pero no tiene el consentimiento inequívoco de esta persona. Usted podrá dirigirse a esta persona solicitándole el consentimiento inequívoco. Esta persona tendrá un plazo de 30 días para mostrar su negativa. Es decir, yo me dirijo, le pido el consentimiento y en 30 días puede mostrar la negativa. Si no responde a la negativa, se entenderá automáticamente que está dando su consentimiento para que los datos sean tratados. Ahora bien, si muestra su negativa, esos datos deben ser cancelados automáticamente, sin necesidad de mayor notificación. De acuerdo, ya hemos dicho que como norma general es necesario obtener el consentimiento inequívoco. Hay supuestos en los que este consentimiento no es necesario. Así lo establecen cuando hay una norma de carácter comunitario, o bien cuando hay un interés legítimo o cuando hay un contrato, una relación contractual que justifique ese tratamiento, o bien que justifique esa cesión. Tampoco es necesario cuando se cumple algún tipo de obligación o cuando la cesión o el tratamiento se haga entre administraciones públicas. Y luego también hay un supuesto en el que el consentimiento tiene que ser expreso. Esto es la cesión de datos y cuando se traten datos especialmente sensibles como son ideología, creencia, raza y datos de salud, sexo. Dicho esto, hay una serie de obligaciones que deben cumplir las empresas. Las empresas ya hemos dicho que deben recoger los datos, que estos sean exactos, inequívocos y exactos, pertinentes y no excesivos y que cumplan con esas finalidades. Una vez dicho esto, al crear un fichero de datos, la empresa debe acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo que es una entidad pública independiente que se encarga de velar por que se cumpla la normativa. Deben inscribirse todos y cada uno de los ficheros en la Agencia de Protección de Datos. Es decir, si tenemos un fichero en donde incluimos a todos nuestros empleados, debe ser dado de alta. Si tenemos otro fichero en el que tenemos a todos nuestros clientes, debe ser dado de alta de manera diferenciada. Es decir, debemos de crear un fichero por cada tipo de persona y por cada tipo de finalidad. Estos ficheros pues se dan de alta en la Agencia Española de Protección de Datos a través de un formulario denominado Nota. Este formulario Nota se podrá obtener gratuitamente a través de la propia página web de la Agencia Española de Protección de Datos. En la información que se facilita a la Agencia Española de Protección de Datos, básicamente viene a ser quién es el responsable del fichero, quién es el encargado del fichero, el tratamiento, dirección, cesiones que puede haber y transferencias internacionales, así como otra serie de datos relativos al contenido de la base de datos. Una vez dadas de altas las bases de datos en la Agencia Española de Protección de Datos, estas podrán ser modificadas y actualizadas. El hecho de que un dato de una persona que está incluida en el fichero se modifique, eso no supone que haya que hacer una modificación de datos. Es decir, porque Pepito Pérez ya no esté dentro de nuestra base, no hay que modificarla. Simplemente se modifica cuando cambia, digamos, el formato, la estructura del fichero. Si en un fichero se recogía la edad y posteriormente deja de recopilarse la información relativa a la edad, ahí es cuando existe una modificación. La Agencia Española de Protección de Datos además es la agencia que se encarga de sancionar. Es la entidad que se encarga de velar porque se cumplan los derechos, pero además también tiene competencia a nivel nacional para poder sancionar. Hay que decir que las sanciones que impone la Agencia Española de Protección de Datos podríamos decir que son de las más altas de cualquier organismo que establece en España, llegando hasta los 600.000 euros en muchas ocasiones. Bien es cierto que hay una serie de criterios que se emplean para poder modular esas sanciones, tales como la envergadura de la empresa, el daño ocasionado, la repercusión, las medidas adoptadas. Vale. ¿Cómo se inician los expedientes sancionadores por parte de la Agencia Española de Protección de Datos? La Agencia Española de Protección de Datos no lleva a cabo una labor inspectora, pero actúa siempre de oficio. Es decir, un particular, una persona, una entidad, un organismo, una sociedad pone en conocimiento de la agencia un hecho que podría dar lugar a una infracción y la agencia directamente entra con todos sus medios a informarse. Realiza una inspección y en función de esa inspección
ofreciendo obviamente un plazo de alegaciones, impondrá una sanción u otra. Como ya hemos dicho, estas sanciones podrán modularse en función de una serie de cuestiones. Si no se está de acuerdo con la sanción impuesta, ya se podrá acudir a los tribunales de justicia. Pero en primer lugar es la Agencia Española de Protección de Datos la que actúa.